Definitivamente, hablar de una ciudad como Jerusalén es llenarnos de asombro. Hablar de una ciudad como esta, como Jerusalén, es llenarnos de admiración, de asombro, sin límites. Si hablamos de historia, es una ciudad rica en historia. 6.000 años de historia no son poca cosa. En el aspecto de la arqueología, la mayoría de los arqueólogos del mundo están centrados ahí en Jerusalén. Desde 1980, bueno, entre el 67 y el 70, cuando el señor Carlos Warren dio inicio a la exploración arqueológica en el área, hasta 1981, cuando fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desde el 81 por acá se desató una ola de arqueólogos, porque ahora ya tenían derecho, ya tenían permiso, vamos a decirlo. Porque al principio había ese problema. Los moradores de Jerusalén no estaban muy de acuerdo que cualquier extranjero viniera a hacer excavaciones en el patio de su casa o en el piso de su casa o como fuera. Pero una vez que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues entonces ahora ya los arqueólogos ya se sienten con más derecho a poder ir y explorar y buscar y bueno. Y eso nos ha asombrado, porque se han encontrado detalles que de verdad transforman completamente la idea que se tenía acerca de Jerusalén. Y ya lo digo, ya lo he dicho, hay mucho romanticismo, hay mucho idealismo con respecto a esa ciudad, pero las pruebas arqueológicas han confirmado parte de la historia que había y también han mostrado una realidad diferente. Así que para que nosotros hablemos en esta ocasión la segunda etapa de Jerusalén, que es la Jerusalén del cristianismo primitivo, hay que señalar que no podemos entender el Evangelio, de verdad, se lo digo. Por eso se nos hace difícil a veces comprender el Evangelio si no comprendemos primero el trasfondo del Imperio Romano. Porque se menciona mucho del Imperio Romano y muchos detalles del Imperio Romano, de gobernadores, de pretores, de diferentes niveles de autoridad que había dentro del Imperio Romano. Entonces, si no entendemos ese trasfondo, entonces por eso muchas veces pasamos por alto detalles del Evangelio, porque no sabemos qué es lo que realmente significa esa palabra o ese título dado a determinado individuo, como un procónsul, por ejemplo, o un gobernador, o un pretor, un centurión. Entonces todos esos detalles pues nosotros necesitamos saberlos y para eso estamos aquí. Yo no estoy aquí para predicar el Evangelio. Yo estoy aquí para conversar con usted acerca de la historia, la geografía y todo lo que compete a el mundo de la Biblia. Bienvenidos en esta noche. Estamos conversando viernes hoy porque mañana sábado vamos a estar ocupados y teníamos un plan, pero parece que el plan cambió para el domingo, pero como ya había hecho el plan de conversar en esta noche, recién llegué del trabajo, venía cansado y venía pensativo si conversamos o lo dejamos para mañana, pero créame que cuando iniciamos la conversación y me conecto ya con mi tema, el cansancio se me va, la emoción embarga mi vida, la gracia de Dios viene, se manifiesta. Y al saber que algunos de ustedes de diferentes partes del mundo se conectan, están ahí, entonces uno se siente estimulado.
Buenas noches a todos, buenas noches en cualquier parte del mundo. Buenas noches, Ivonne, bienvenida. Tal vez te sorprendes que estamos día viernes, pero es lo que estoy explicando ahorita, ¿verdad? En medio del cansancio hay emoción de poder conversar con ustedes en esta noche. Así que tendríamos entonces que hablar acerca de el trasfondo romano, pero para llegar al trasfondo romano hay que finalizar con la parte del helenismo. Una vez que murió Alejandro en el 323, entonces su imperio fue dividido entre sus oficiales. Se convirtieron en sátrapas, o sea, gobernadores del imperio, lo mismo que tenían los persas. Así que entonces, y como nos interesa la tierra esta de Siria, Palestina, que así le llamaban, donde está Jerusalén, esa parte quedó anexada a los dominios de Ptolomeo en Egipto. Así que la parte de Palestina, pues a la muerte de Alejandro, pasó a ser propiedad de Ptolomeo en Egipto. Y por el lado de Seleuco, que fue el que gobernó Siria, el norte, Asiria. Este Seleuco le dio vida a lo que se le llamó el imperio Seleucida, los Seleucidas. Todo el Oriente Próximo, la Anatolia Central, todo el Levante, Mesopotamia, llegó hasta Persia, Turkmenistán, el nudo de Pamir, Pakistán. Para los que no saben, el nudo de Pamir es donde ahora se encuentran los montes Himalaya, ahí donde está el monte Everest, el Pocalde, el J7, el C4, todos esos montes que están en el Himalaya, a eso se le conoce como el nudo de Pamir, ahí donde está Nepal, está el Tíbet. Y antes de subir al nudo de Pamir hay que pasar por el Hindu Kush, y ese es otro mundo. Pero entonces todo eso fue parte del imperio Seleucida, que fue encabezado por Seleuco, que se le llamaba Seleuco Nicator. Así que Jerusalén entonces estuvo en medio de todo eso. Las fuentes históricas con las que nosotros contamos para poder hablar con autoridad al respecto son Apiano, uno de los historiadores contemporáneos. Apiano escribió una obra que se llama Las Guerras Sirias. Las Guerras Sirias. Y también Estrabón, que ese es famoso, usted ya está relacionado con Estrabón, que escribió sus geografía. Estrabón escribió su geografía. Así que a través de ellos es que ha llegado hasta nosotros el conocimiento de cómo se manejaba ese imperio en ese tiempo. Así que básicamente el imperio Seleucida inicia oficialmente cuando Seleuco tomó Babilonia, derrotó a Babilonia en el 312. Ahí prácticamente empieza. Y este imperio Seleucida se va a extender hasta que va a venir Pompeyo en el año 63. Se van a dar un montón de situaciones ahí, y como le dije, Jerusalén está en medio. Todas las situaciones que se dan en Jerusalén tienen que ver con uno de estos dos gobernantes, los Ptolomeos por el lado de Egipto en el sur, de los cuales Daniel menciona cuando habla de los reyes del sur y los reyes del norte. Daniel está refiriéndose al rey del sur como los Ptolomeos de Egipto, y cuando habla del rey del norte se refiere a Seleuco o los Seleucidas del norte. Jerusalén estaba, como decíamos la semana pasada, entre el yunque y el martillo. Así que mientras Jerusalén fue gobernada por los egipcios, no tuvieron problemas con respecto a su religión, a la religión judía, vamos a decirlo. Acuérdense que ellos acaban de restaurar el templo ahí por el 396.
habían reparado el templo y habían comenzado de nuevo los sacrificios, las ofrendas y todo. Y con los egipcios ellos no tuvieron ningún problema. La cosa es que entre los descendientes de Seleuco se levantó un Antíoco. Y este Antíoco se convirtió, él venció, él derrotó a los egipcios. Y se anexionó, o se anexó, vamos a decirlo, se posesionó de Jerusalén. Este hombre sí era bastante extremista respecto a la religión. Él era adorador de Hércules, aquel famoso semidios, aquel de los grandes, de los héroes de la mitología griega, de los que hablan los argonautas, allá por el siglo XIV, mucho antes de la Ilíada seguramente, ¿verdad? Entonces Hércules, pues este Antíoco era adorador de Hércules. Así que él mandó que los judíos adoraran a Hércules. Estableció el culto a Hércules y aparte de eso, también levantó una estatua de Júpiter olímpico en el templo. Y el hijo de él, que se le conoce como el Antíoco Epífanes, este Antíoco Epífanes es el que se vistió como el sumo sacerdote de la religión judaica, pero como burlándose, y entró cabalgando una cerda al templo y sacrificó un cerdo, un cerdo hembra, una marrana, una cerda. La sacrificó ahí en el lugar, en el santuario, ahí en el propiciatorio. Sacrificó la cerda, derramó la sangre, hizo que los judíos comieran carne de cerdo. Entonces eso, usted sabe que en la ley eso era prohibido, pues, y aparte de eso, la enorme blasfemia, esa es la abominación desoladora de la que habla Daniel, y a la cual se refirió también el Señor Jesucristo, cuando habló del futuro advenimiento de un hombre de pecado, que va a hacer algo parecido a lo que sucedió en los días de Antíoco Epífanes. Eso fue después en el año 198, los Seleucidas vencieron a los egipcios y tomaron Jerusalén. Y en el año 165 fue esta blasfemia que hicieron ahí. Y se da lo que se conoce como la revuelta de los macabeos. Un señor que se llamaba Judas, Judas apodado el martillo, porque macabeo eso significa, los macabeos eran los martillos. Entonces estos macabeos se rebelaron en contra de, ellos se fueron a las montañas, se enmontañaron como quien dice, y comenzaron una guerra de guerrillas en contra de los Seleucidas. Y en diciembre del 163 lograron derrotar a los Seleucidas, los hicieron huir. En los libros esos de los macabeos, que usted tal vez nunca ha leído, pero es muy interesante que lo leyera usted, porque va a aprender bastante acerca de este periodo intermedio, de este periodo intertestamentario, de esto que yo le estoy hablando. Y va a ver usted cómo los macabeos enfrentaron a los elefantes de los Seleucidas y los derrotaron, se los quitaron. Derrotaron a los ejércitos seleucidas que usaban elefantes en la guerra, y los macabeos se los quitaron, y entonces lograron ellos derrotar a los seleucidas. Y en diciembre del 163, Judas Macabeo y sus hermanos liberaron el templo y lo purificaron. Esa es la fiesta que se celebra en el judaísmo actual, lo que se le llama el Hanukkah. El Hanukkah, que es contemporáneo con la celebración de la Navidad entre nosotros, entre la cristiandad. Ellos, el judaísmo, celebra la fiesta del Hanukkah. La celebran ahí entre el 9 y el 18, porque creo que son 9 días
los que celebran. Por eso es que el Hanukkah es es un candelabro, me parece que de nueve brazos, porque cada brazo significa uno de los días de la celebración, porque celebran la purificación del santuario en los días de los macabeos. Así que cuando usted ve a un judío, ahí por diciembre, cuando usted está cantando que faltan 12 días para la Navidad, dígale Happy Hanukkah, dígale usted, Happy Hanukkah, porque para ellos Hanukkah es la celebración, es la conmemoración del día en el cual los macabeos echaron a los seleucidas y se volvieron ellos a ser fuertes en ese lugar. Aquí hay una parte bien importante, porque en este tiempo aparece un personaje que va a ir a él es lo que van a lograr hacer como una especie de alianza con los romanos. Así que se pone en ese momento los macabeos se ponen como sacerdotes, y pasa el tiempo, y en ese momento, ya pasando 100 años después, ya como en el año 70, estamos hablando de la era antigua, el año 70 más o menos, se da un problema en la Anatolia, en el sudeste de la Anatolia, básicamente en lo que es Cilicia. Entre Cilicia y Antioquía, todas esas regiones del Tauro, de Cilicia, donde están las puertas de Cilicia, y que son las entradas para aquellos valles, el valle de Lico, y donde estaban los de Licaonia y todo eso. Y ahí se dio que unos piratas fenicios se habían ido a refugiar ahí y estaban causándole problemas al Imperio Romano, a la economía. Así que los impuestos y todo no estaban llegando. Así que los romanos comisionaron a Pompeyo, que era ya un general fogueado en batallas, que ya había estado en España, Pompeyo, y ahora lo sacan que era Tarsis o Tartesos, y lo sacan de allá, y ahora Pompeyo viene a enfrentar a los piratas. Y una vez que Pompeyo derrotó a los piratas, entra a tierra, y es la primera vez que un representante de la República Romana, porque aquí estamos hablando de la República todavía, entra en Asia. Y entonces Pompeyo entra en Asia y llega a Jerusalén, y ahí en Jerusalén pues él se burla del templo, entra al templo, se burla de los sacrificios, pero después como que él reacciona, y entonces no toma nada, dice no toquen nada, dejen todo como estaba, y manda a limpiar, manda a que limpien en un par de noches. Pompeyo mandó a limpiar el templo, que lo dejaran reluciente, que lo dejaran bien limpio, porque Pompeyo tenía su pensamiento. Así que cuando él estableció ahí a un señor que se llamaba Juan Hircano, que era de la dinastía Asmonea, que eran los mismos descendientes de los macabeos. Juan Hircano tenía un oficial, un jefe, digámoslo, un jefe de la guardia, que se llamaba Antípatro. Pues cuando se dio la guerra de Farsalia entre Pompeyo y César, que esa es otra historia, cuando César regresa de las Galias, va a enfrentarse a Pompeyo, porque Craso, después de la muerte de Craso, bueno, es otra historia, así dejémosla mejor para no enredarnos. La cosa es de que Pompeyo y César pelean en Farsalia, en Grecia, o sea donde era Tesalia, allí pelearon, Farsalia. Entonces ahí pelearon, y César vence a Pompeyo. Pompeyo huye a Egipto, y en Egipto matan a Pompeyo. Entonces viene César
y aliado con Cleopatra va a ser, todo eso está en el libro de Daniel, ahí usted lo puede encontrar, que la hija del rey del sur se hace alianza con el rey del norte, no, todo eso está ahí. Entonces cuando lee Daniel, los capítulos 11 básicamente, usted encuentra ahí todo eso, que la hija del rey del sur hace alianza y que no, muy interesante todo eso ahí. Y yo se lo estoy diciendo a mi manera, pues, ¿verdad? Como Eduardo Quijano que soy yo. Pero entonces César va a Egipto y se encuentra con Ptolomeo y resulta que ellos le presentan la cabeza de Pompeyo. Entonces comienza a pelear César contra Egipto y cuando está peleando contra Egipto viene este rey Asmoneo, el sacerdote Asmoneo de Jerusalén, y viene a apoyar a César en su lucha contra Egipto, y entre sus generales o el general de más alto rango se llama, ¿cómo le dije que se llama? Antípatro. Después de ganar la guerra a Ptolomeo y establecer a Cleopatra como la faraona, la última faraona de Egipto, Cleopatra VII. Y después de que César va a tener un hijo con ella que se llama Cesarión, que debía haber sido Ptolomeo Cesarión, pero nomás le pusieron Cesarión. Entonces, ahí, entre comidas y bebidas, con Hircano y César y Antípatro le hace una petición a César. Ellos tienen el temor de que lo que Pompeyo había establecido, ahora que César, como era enemigo de Pompeyo, César borrara todo de un plumazo, ¿verdad? Pero no, César dijo, no, está bien, lo que Pompeyo estableció como romano queda establecido como romano, y César ratifica a Hircano como el gobernador, y ahora lo deja como gobernador. Pero viene este señor Antípatro y hace una negociación con César y le dice, está bien, él que sea el sacerdote, el líder religioso, dame a mí la gobernatura política de Siria-Palestina. Y César le dice, déjame, voy a pensar. Pero antes de que César llegue a Roma, le manda un correo donde establece a Antípatro como el gobernador político, como una especie no se llamaba pretor, una especie de procurador, porque él estaba para procurar el beneficio, los intereses romanos en Siria-Palestina, procurador romano, que venía siendo como un gobernador, pero no era el gobernador, se llamaba un procurador, o sea, procuraba los intereses de la República Romana, porque como le dije, hasta aquí todavía es república. Entonces Jerusalén pues ahora pasa a tener dos gobiernos, un gobierno, digámoslo, religioso bajo Juan Hircano y otro gobierno político bajo este señor Antípatro. Entonces pasan los años y en el año 44 César muere, lo asesinan en Roma. Y se da el otro triunvirato entre Lépido, Marco Antonio y Octaviano. Y al final el único que queda va a ser Octaviano, que es el sobrino de César. Y Octaviano es nombrado emperador. No lo nombran emperador, se nombra Augusto. En el año 27. A estas alturas, él ya ha ratificado también a Antípatro. A la muerte de Antípatro, Herodes, que tiene 15 años de edad, Herodes Antípatro, o sea, el que más adelante se le va a conocer como Herodes el Grande, es ratificado como rey de los judíos. Ahí está. Herodes, por decreto de Octavio Augusto, el primer emperador romano, es ratificado como el rey de los judíos, el rey de Judea. Aquí le llaman Judía. Ya no es Siria-Palestina porque se dividieron. Siria quedó bajo el régimen de otro señor que se llamaba
Antígono, que le había quedado los partos. Ahí le dijeron, ahí estése quieto, señor, en ese rincón, porque mientras nosotros llegamos y lo ponemos en orden. Antígono se quedó ahí en Siria y Herodes agarró para sí toda la que es el área de Judea. Así que así es como Herodes, hijo de Antípatro, llegó a convertirse en el rey de los judíos. En el año, más o menos año 30, él inició cuando tenía unos 15 años y pasaron los años y en el año 20, después de una serie de relaciones ahí con cuñados, matando hermanos, quedándose con las mujeres de los hermanos, bueno, haciendo muchas cosas, Herodes llegó a y llegó a rodearse de los más grandes arquitectos y escultores de la época. Él tenía una retahíla de arquitectos, ingenieros, diseñadores, escultores que andaban detrás de él con una sombría donde te pongo que el sol no te dé. Porque si algo tenía Herodes es una visión de la grandeza, pero extrema. Acuérdense que él había empezado a reinar a los 15 años, pero él se había criado en Roma. Entonces él había visto Roma, él sabía lo que era Roma. Y ahora él estaba en esta aldea, en estas pequeñas tierras. Entonces él, la grandeza de Roma la quiso trasladar acá. Y él edificó una de las ciudades más famosas de la época, que se llamaba Séforis. Usted no la ha oído mencionar probablemente. Pero Séforis fue una de las ciudades, encontraron las ruinas arqueológicas hace poco, y es una de las ciudades que ha dejado asombrados al mundo. Tenía uno de los teatros más grandes del área, entre 4.000 y 5.000 personas que habían en ese teatro. Y tenía baños públicos, tenía sauna, o sea, esos baños termales. Tenía todo eso, y entonces Séforis era la ciudad donde gobernaba él. Él no gobernaba en Jerusalén, él gobernaba desde Séforis, que está un poco al norte, cerca en la región que se llamaba Perea. Estaba Galilea, Perea, Eritrea y Judea. Judea estaba al sur. Entonces, el área de Judea no le gustaba mucho por el desierto del Negev y todo eso. En cambio, arriba, Galilea, estaban las montañas, era una tierra fresca, habían ríos, habían lagos, el lago Tiberíades, que estaba Genezaret, Galilea, y todo eso, Capernaum. Entonces, ese era el lado donde ellos gobernaban. Además, edificó una enorme fortaleza también en el área de Jordania, que se llamó Maqueronte, que era otro lugar de descanso de él. Además, edificó una fortaleza en una piedra enorme, una piedra gigantesca, que le llamó Masada, la fortaleza de Masada. Además, construyó en honor de César Augusto una ciudad que le llamó Cesarea, la Cesarea Marítima, que era una especie de vía romana, pero de todo lujo. Herodes hizo todo eso. Y en el año 20, él dijo, me voy a congraciar con estos judíos. Y les edificó, no lo terminó de edificar porque el templo se edificó entre el año 20 antes de Cristo y el año 50 después de Cristo. O sea que se tardó. Y Herodes murió en el año más o menos en el año 14. Entonces, total de que Herodes, pues, la grandeza de Herodes estuvo en que era un gran constructor y uno de los mejores estadistas que hubo. O sea, que el tipo tenía una mentalidad de gobierno extrema, pero también tenía un síndrome de persecución. Por eso es que para él matar a su mujer, matar a sus hijos, matar a su hermano, matar a su tío, matar a la mujer de su tío, al gato y al perro de su tío, a él no le importaba, porque él lo que quería era mantener el dominio, mantener el poder, y nada le iba a impedir eso. Así que lo peor que se le atribuye a él, bueno, la historia dice, lo que se le atribuye a él es que cuando llegaron los reyes del oriente, que eran los adoradores del fuego, los
sacerdotes zoroastrianos llegaron para buscar al rey que iban a ser al rey de los judíos. Él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. O sea, de 2 años para abajo, mátenlos. Habrán matado alguna docena de niños tal vez, porque no eran unas poblaciones de miles de habitantes o de millones de habitantes, no. Entonces la cantidad de niños que podía haber nacido en 2 años podría haber sido unas 2 docenas de niños, ¿verdad? Así que Herodes pues mandó a matar a esos niños, que es lo que dice la historia, y lo encontramos en el texto bíblico también. Y después Herodes muere de una enfermedad rara. Pero así fue la cosa entonces. Pues esa es la época como en el tiempo de Herodes, que era el mismo tiempo de Augusto el emperador, y el mismo tiempo de Cirenio, porque después de que mataron a Antígono, como le dijeron, ok, ahí estése quieto, ya vamos a llegar a ponerlo en orden. Entonces después mandaron y murió Antígono, entonces quedó Cirenio. Ahora ya Roma tenía otro personaje, otra autoridad en Siria. Y tenía a Herodes en Judea y tenía a Cirenio como gobernante de Siria, básicamente en Damasco. Acuérdese que los nabateos gobernaban sobre Damasco, y los nabateos eran jordanos, eran unas tribus de donde ahora es Jordania, Petra y toda esa parte de Rabat, y parte del norte del Líbano, toda esa parte. Entonces gobernaban los nabateos, y los nabateos fueron expulsados poco a poco de esas regiones y se estableció Cirenio. Ahora, fíjese qué interesante esto. Los romanos, a raíz de la muerte de Antípatro y de las divisiones y las pugnas que había ahí en esa región, entonces los romanos pensaron hacer un censo, que de hecho se hacía cada 20 años. Los censos en Egipto, ahí en las tabletas de Amarna, hay constancia de que se hacían los censos por lo menos cada 20 años. Y igual en Anatolia, entre los pueblos de Anatolia, de Cilicia, hay también entre los elamitas, también hay registros de que los censos se hacían entre los 20 y los 25 años. Así que en esta ocasión pues los romanos piensan hacer un censo. Pero ahora los historiadores estaban en conflicto y decían que había un error en la escritura, porque la Biblia menciona que siendo Cirenio gobernador de Siria, entonces no encajaba ese gobierno, no encajaba. Pero maravillosamente uno de los arqueólogos, que se llama Sir William Ramsay, en 1896-98, él comprobó que Cirenio había gobernado Siria en 2 periodos. Entonces la gente alegaba esto, ¿verdad? No puede ser, porque si Cirenio gobernó fue entre el 12 y el año 8. Entonces no, pues Cristo no pudo haber nacido en aquella época. Entonces ahora Sir William Ramsay confirmó que Cirenio gobernó 2 periodos. Entonces ahí sí ya encaja, porque ya puede ser que sí Cirenio gobernó entre el año 8 y el año 4 o año 2. Pero sí hubo 2 periodos de gobierno de Cirenio. Entonces fíjense cómo la arqueología pues confirma detalles para aquellos que desvirtúan la realidad o la credibilidad del texto bíblico. Para eso estamos nosotros aquí también. Como le dije, yo no estoy predicando el evangelio, no estoy llamándolo a usted al arrepentimiento. Ahora, sí sería bueno que usted piense, y al analizar y al seguir estas conversaciones,
Usted diría, no, pues qué interesante, ¿verdad? La Biblia, sí, la Biblia es verdad, entonces. Y si la Biblia es verdad, entonces la Biblia nos llama a que hagamos un compromiso con la obediencia, con la santidad, con el temor de Dios. Porque a la larga, eso es lo que le traerá buenos resultados a usted. A Dios no. No. Dios se queda como está, con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Él es Dios, él no varía un ápice. El beneficiado soy yo y usted. O sea, la delicia, por ejemplo, para mí, estaba analizando yo esta semana, tomando mi taza de café y decía yo, qué cosa hermosa es la lectura, decía yo. Pero la lectura no se puede imponer, la lectura no es una imposición, la lectura no es una regla, tienes que leer, no, porque la lectura es un placer, es una pasión, es un amor. Y entonces el que lee está enamorado de la lectura, ama los libros. Yo agarro mis libros y me gusta abrir el libro y hacerle así. Ah, qué rico se siente el olor de la tinta con el papel. Se siente rico. Entonces, por eso es que no soy muy dado a una Biblia electrónica. Yo tengo una Biblia ahí en mi computadora y tengo una Biblia en mi teléfono también, pero no soy dado a eso. Porque me encanta la tinta con el papel y me encanta también subrayar con mi bolígrafo. Tengo bolígrafos de todos colores para subrayar, morado, azul, rojo, amarillo, verde, tengo todos colores para subrayar. Entonces eso fue lo que pasó, pues, ¿verdad? Cuando Herodes, cuando se dio estos conflictos, digamos, conflictos de población, de gente que se mudaba de un lugar a otro, entonces los romanos dijeron, hay que hacer un censo. Los censos, la razón de los censos era, uno, ¿cuánto impuesto vamos a recibir durante los próximos 4 o 5 años? Segundo, ¿cuántas personas tenemos disponibles para la guerra, para que los ocupemos como tropa? ¿Cuánta producción va a haber de pescados, de agricultura, de lo que sea? ¿Cuánta mano de obra calificada podríamos tener para las construcciones de los edificios y todo eso? Lo que pasa es de que lo que usted no sabe es que Judea había recibido de parte de parte de Roma, desde los días de Pompeyo, ratificado por César y ratificado por Octavio Augusto, había recibido el derecho de gobernarse a sí mismos. Fíjese. Y habían recibido el derecho también de mantener su creencia religiosa. Y habían recibido el derecho de que en sus tierras no se levantaran ídolos. Dice, todo eso lo habían recibido ellos como una concesión del Imperio Romano. Por eso, cuando Herodes, que era caprichoso y como él no era judío, él era idumeo, entonces era enemigo de los judíos. Pero él, como era político, él quería congraciarse con ellos, pero también quería quedar bien allá con el emperador. Entonces mandó a poner unos escudos con la imagen del emperador. Y entonces vinieron los judíos y fueron a decirle que por favor los quitara. Y entonces él masacró a los judíos. De eso habla el Señor Jesús cuando dice, ¿ustedes piensan que aquellos judíos que murieron en la masacre de Herodes creen que ellos eran más inocentes? No, yo les digo que si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Entonces Herodes hizo eso y una comisión de nobles fue a Roma y fueron oídos por Augusto, fueron oídos por Octavio Augusto. Entonces Herodes fue reconvenido. No, ¿para qué? Mandó a palear a medio mundo Herodes. Agarró sus esbirros y les pegó una gran apaleada a todos los que fueron a quejarse allá con el emperador. No, Herodes era cosa seria, como le dije, pero era un gran estadista. Como gobernante para Roma, excelente. Como constructor, ninguno como él. Ninguno. Bueno, para decirle que el templo que él les hizo a los judíos superaba 4 o 5 veces el tamaño del templo que había hecho Salomón.
Solo la explanada del templo, la parte enfrente que se le llamaba el atrio de los gentiles, solo esa explanada tenía unos 400 metros de ancho por 300 metros de largo. O sea, era una cosa enorme. Imagínense un campo de fútbol y una inmensidad. Bueno, Herodes, pero también a la par del templo, construyó lo que se llamaba la Torre Antonia. Esa torre la construyó para honrar a Marco Antonio. Entonces, después de la muerte de Marco Antonio, él se quedó así como, ¿y ahora qué hacemos? Ya le pusimos la Torre Antonia, ahora que él ya murió allá, perdió la batalla de Accio frente a Augusto y ahora frente a Octaviano y ahora está muerto él y Cleopatra, ¿y ahora qué hacemos? Ni modo, ahora ya se llama Torre Antonia, así va a quedar, así quedó como Torre Antonia, que fue la casa de gobierno de los romanos. Ahí estaba era una fortaleza militar y arriba en las torretas, desde allá se vigilaba el templo y desde allá se vigilaba todo lo que pasaba, toda la vida religiosa de Jerusalén estaba vigilada desde la Torre Antonia. Entonces, más adelante, cuando fue la guerra del año 70, cuando fue la caída de Jerusalén, esa Torre Antonia fue tomada por los judíos. Y bueno, la cosa es que en esta época de paz, promovida por Augusto, la Pax Augusta le llamaban a la Pax Romana, y también ejercida por Herodes, en esa época nace el hombre más grande de la historia, el hombre que se llama Jesús de Nazaret. Debería de haberse llamado Jesús de Belén, ¿verdad? Jesús de Belén, porque nació en Belén. Pero lo que pasa es de que cuando él nació, tuvieron que irse a Egipto. Y algunos años después regresaron y se establecieron en Nazaret, en una aldea de Galilea. Así que él se llamó Jesús de Nazaret. Jesús el Galileo también le llamaban, el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret. Pero no se le llama Jesús de Belén ni Jesús de Jerusalén, ¿verdad? Así que Jesús, el hombre que tuvo una pasión en vida, tuvo una pasión, y los historiadores que no son cristianos lo mencionan como un hombre apasionado, como Plinio. Lo menciona Plinio, menciona al Señor, y también Suetonio, también en su De Vita Cesare. Plinio lo menciona en sus anales, y Tácito también lo menciona en sus anales romanos, y Plinio en su historia. Mencionan a Jesús como un hombre que era apasionado y que él proclamaba, ellos le llaman el querigma. El querigma es como el declamador, como el poeta, como el que se apasiona por algo y lo enseña con pasión, así. Jesús no era un hombre que decía, no, pues el pescador salió a pescar. No. Él hablaba como un poeta. El querigma era como una declamación. Eso era. Hermoso. Hermoso lo que los historiadores no cristianos hablan acerca de Jesús. Como Suetonio, como Tácito, como el otro que le mencioné. ¿Cómo le dije que se llamaba? Se me olvidó. Entonces, Plinio. Entonces, estos hablan acerca de Jesús. Y ya vamos a ver la otra semana cómo fue que el judaísmo absorbió las enseñanzas de Jesús, pero hicieron una mezcla. Y por eso el judeocristianismo no pudo prevalecer. Y el judeocristianismo
llegó un momento en que hizo una alianza con los esenios y eh, se sublevaron contra los romanos. Después de la muerte de Cristo, los que quedaron ahí como judíos y que habían abrazado las enseñanzas de Jesús, que se les llama como judeo-cristiano, ¿verdad? Entonces ellos se aliaron con los esenios, que eran los revolucionarios de la época, vamos a decirlo, los guerrilleros, y ellos armaron sus ejércitos, y en la Pascua del 69 se rebelaron contra Roma. Pero antes de eso hubo cuestiones ahí que hicieron que la iglesia de Jerusalén desapareciera del área de Jerusalén y se fuera a otro lugar. ¿Qué le vamos a decir la otra semana? No, eso es maravilloso, está asombroso. Según yo, hoy iba a terminar con esta parte del judaísmo, pero como le dije, necesitamos conocer el trasfondo romano, el trasfondo helenista. Porque cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos, nosotros vemos que dice que algunos griegos, hubo pelea entre los judíos y los griegos por la repartición, porque las viudas de los griegos eran desatendidas, y uno dice que tenían que ver los griegos ahí, pero eran los prosélitos, eran los helenistas. Helenistas eran todos los judíos que vivían en todos los lugares que menciona ahí en Hechos capítulo 2, que menciona todas las regiones donde habían judíos, que eran la región griega. El helenismo es ese movimiento cultural que inició Alejandro y que terminó hasta la venida de los romanos, hasta el año 60, hasta la muerte de Cleopatra, vamos a decir, hasta la muerte de Cleopatra. Hasta por ahí más o menos termina este periodo que se llama el helenismo. Un gran tesoro cultural, un gran tesoro histórico, que es bueno que nosotros lo aprendamos o lo recordemos, porque algunos de ustedes ya saben todas estas cosas, solo estamos recordando, ¿verdad? Para que a la hora de que predicamos el Evangelio, entonces ya sabemos, podemos tomar de aquí y de allá y embellecer, adornar la sabiduría, adornar la sabiduría con palabras de la cultura, del ambiente en que nos desarrollamos, ¿verdad? ¿Ok? Así que buenas noches, placer enorme haber conversado con ustedes esta noche. Saludos a nuestros amigos de cualquier parte del mundo donde estén, donde nos van a sintonizar mañana o cualquier otro día. Feliz noche, bendiciones para todos, y nuestro ruego al Señor siempre es que seamos movidos al estudio, a la lectura, al escudriñar la Biblia, y también a hacer compromisos con la obediencia y la santidad, en vista de que cada día estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos. El Señor viene, y si el Señor tarda en venir, usted y yo estamos corriendo a encontrarnos con Él. Ya sea que una noche de estas nos acostemos a dormir y ya nos despertemos, o ya sea que el Señor venga por su iglesia y nos lleve con Él. De todas maneras, siempre hay que mantenerse como despiertos, comprometidos con la obediencia y la santidad, que a eso somos llamados por Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, a quien sea la gloria para siempre. Buenas noches, cuídense.